Ahora cuenta mi historia, desde Cardona 1962 a 1974, Mercedes 1975 a 1980, Montevideo 1981 actualidad. En pensiones de estudiantes hasta 1987, estudiando medicina, haciendo los 7 años de la carrera, aprobando 5 y luego abandonando. 20 años de empleado del taxi, conduciendo con placer, descubriendo recovecos que más o menos imaginaba. Barrios ricos, barrios pobres, la pura realidad. Universo de pasajeros, cada uno en su realidad, yo conducía y dejaba mi mente volar. Después, 15 años de docente desde el 2010 a 2025, y ahora tomando mate, espero la jubilación, crecí escuchando Beatles y Lennon, Spinetta también, y los llevo conmigo en mi forma de ser. Siempre viví en Uruguay, nunca salí del país, solo una vez en avión, fin de semana 2024 Sao Paulo Grand Prix Fórmula 1 en Brasil, con mi hijo y mi hermano. No he estado en ningún otro lugar, y desde los 18 el mate amargo, y el cigarro desde los 25, al estudiar con compañeros que fumaban. Haz 10 canciones al respecto, 3 minutos aproximadamente cada una, solo texto, y las vas entregando de a una, que voy guardando, ponle título y ambos como autores. 1. Ruta interior. Autores, Gabriel y Silicio. Nací donde el campo conversa con el viento y el olor del pan. Cardona tenía bicicletas lentas y un cielo inmenso para mirar. Mi madre abría las ventanas, la radio decía la verdad de un país pequeño y silencioso que aún creía en la tranquilidad. Yo aprendía el mundo de a pedazos, con barro en los zapatos del liceo, mientras giraban los vinilos como planetas sobre el comedor. Y sonaban 4 muchachos ingleses atravesando el interior, como si Liverpool quedara a 2 cuadras del almacén. Después Mercedes, adolescencia, los primeros mapas del dolor, los amigos, las conversaciones, la intuición de que algo terminó. El río Negro reflejaba las preguntas de la generación, los militares en las sombras, la esperanza hablando en voz menor. Y yo mirando desde lejos las ciudades que imaginé. Montevideo como un puerto esperando mi llegada a pie. Con una valija de estudiante, 2 o 3 libros y un pullover, la certeza humilde del gurí que todavía quiere entender. Y el mate amargo desde siempre, como un pequeño ritual, calentando manos y silencios contra el invierno oriental. Después vendrían los pasillos, las pensiones y el olor a café, las madrugadas de medicina y los cuerpos queriendo volver. Pero aún escucho aquella calle de Cardona al amanecer, los perros ladrando en la niebla y el mundo entero por crecer. Porque uno nunca deja el pueblo aunque aprenda la ciudad, siempre hay un niño en bicicleta pedaleando dentro de uno más. Y mientras gira la memoria como un simple tocadiscos. Lennon canta en la cocina y Spinetta ilumina el piso. Toda mi vida fue una ruta entre el interior y el mar, sin salir nunca del Uruguay y viajando igual. 2. Pensiones de invierno. Autores, Gabriel y Silicio. Montevideo me recibió con humedad en las paredes, una ventana hacia otra ventana y colectivos hasta el amanecer. Pensiones llenas de estudiantes, de humo, sopa y ansiedad, cada cuarto era una galaxia tratando de no naufragar. Había un flaco de Paysandú que hablaba dormido en francés, otro recitaba anatomía como si fuera una oración. Y yo estudiando medicina con apuntes sobre el colchón, aprendiendo nombres imposibles para entender el corazón. 7 años caminando facultades, guardapolvos, café y estrés, 5 aprobados como islas en un océano de papel. La ciudad me iba transformando, yo también cambiaba con ella, la Rambla era una nave lenta flotando gris bajo la niebla. En algún cuarto apareció el humo azul de otro cigarro. Fuma, te mantiene despierto, dijo un compañero cansado. Y así quedaron para siempre la nicotina y la canción, mezcladas con noches eternas de fisiología y dolor. Pero no todo era tristeza, también estaba la amistad, los discos girando bajito para no despertar al de atrás. Los Beatles entrando en la lluvia, la voz de Lennon como un farol, y Spinetta abriendo ventanas dentro del pecho y la razón. A veces sentía el fracaso rozándome la espalda al pasar, como un profesor silencioso esperando verme dudar. Y dudé. Claro que dudé. Porque la vida no es lineal, hay caminos que uno abandona aunque los haya amado de verdad. Un día cerré aquellos libros, sin épica, sin dramatizar, simplemente comprendiendo que mi destino era otro lugar. La ciudad seguía encendida,
los taxis cruzaban la humedad, y algo en mí ya presentía que iba a aprender manejando más. Pero todavía en ciertos inviernos, cuando el mate empieza a humear, regresan aquellas pensiones como canciones sin terminar. 3. Luces del taxi. Autores, Gabriel y Silicio. Una noche tomé el volante como quien toma una señal. Montevideo abría sus venas debajo del semáforo lunar. 20 años detrás del vidrio, cruzando avenidas sin final, la radio murmurando tangos, noticias y alguna tempestad. Yo manejaba con placer, eso siempre lo voy a decir, porque la ciudad tiene secretos que solo aparecen al conducir. Descubrí recovecos mínimos, pasajes que nunca imaginé, casas ocultas entre sombras, jardines detrás del andén. Barrio Sur mojado en invierno. Carrasco oliendo a soledad, el cerro mirando los barcos como un viejo dios oriental. Vi barrios ricos iluminados por vitrales y seguridad, y barrios pobres resistiendo con perros, gurises y dignidad. La pura realidad pasando delante del parabrisas, sin discursos ni maquillaje, la ciudad tal cual respira. Y pasajeros, tantos mundos. Cada uno con su canción, la muchacha llorando en silencio, el borracho buscando perdón. Ejecutivos hablando solos, abuelas con bolsas del súper, enamorados, médicos, obreros, fantasmas cruzando la noche azul. A veces alguno contaba su vida entera en 20 minutos, como si el taxi fuera iglesia o un confesionario nocturno. Y yo escuchando en silencio, doblando lento en bulevar, dejando que mi mente vuele mucho más allá de la ciudad. Porque mientras mis manos guiaban entre bocinas y humedad, adentro viajaban canciones sobre el misterio de existir. Lennon venía en el asiento mirando luces sobre el mar, y Spinetta cruzaba las calles como un ángel de la terminal. Nunca quise ser importante, ni poderoso, ni ejemplar, solo entender un poco el mundo mientras lo veía pasar. Y el mate amargo en la madrugada, compañero fiel del pedal, junto al humo del cigarro dibujando espirales de ansiedad. A veces amanecía lloviendo sobre la Rambla y el gasoil, y Montevideo parecía una película sin fin. Entonces yo seguía andando, sin apuro por llegar, porque manejar también era una manera de pensar. 4. 5 exámenes. Autores, Gabriel y Silicio. Hay gente que mide la vida por diplomas en la pared, yo la mido por las preguntas que todavía no contesté. 5 exámenes aprobados, 7 años sin terminar, una carrera abandonada como un barco en el temporal. Pero nunca sentí vergüenza, ni siquiera al mirar atrás, porque estudiar también es búsqueda aunque no llegues al final. Conocí huesos y arterias, el lenguaje de la enfermedad, aprendí que el cuerpo humano es una extraña inmensidad. Y mientras otros se graduaban yo tomaba otro sendero, más incierto, más silencioso, más pegado al suelo y al tiempo. La vida nunca me pidió ser brillante ni triunfal, solo seguir respirando y mirar el mundo de verdad. Por eso el taxi fue universidad, la calle mi sala mayor, cada pasajero un tratado sobre el miedo y el amor. El hombre rico con tristeza, la mujer cansada de luchar, el gurí soñando futuro en un barrio sin oportunidad. Todo eso también enseña, aunque no de ningún cartón, porque la ciudad es un libro escrito con transpiración. Y yo leyendo cada esquina como si fuera una señal, entre humo, mate y semáforos de la noche montevideana. A veces volvía el estudiante que alguna vez quise ser, cuando escuchaba ambulancias cruzando rápido la ciudad. Pensaba en hospitales blancos, en guardias hasta amanecer, en compañeros ya médicos que nunca más volví a ver. Pero entonces sonaba Lennon diciendo que imagine Peace, y el flaco abría universos más allá del porvenir. Comprendí que no hay derrotas si uno aprende a caminar, aunque el mapa quede incompleto y el destino cambie de lugar. Porque la vida no es un título ni una foto institucional, es tomar mate en una cocina mientras cae la tarde gris. Es seguir siendo el mismo gurí que salió del interior, buscando entender el misterio de estar vivo bajo el sol. Y aunque no curé cuerpos humanos como soñé alguna vez, tal vez ayudé a mucha gente simplemente al escucharla bien. 5. Docente de tiza y mate. Autores, Gabriel y Silicio. Después de tantas madrugadas y neumáticos sobre el asfalto, la vida dobló en otra esquina sin avisar hacia dónde íbamos. Y aparecieron los salones, los pizarrones, la humedad, gurises mirando el futuro desde una silla desigual. 15 años siendo docente, desde el 2010 hasta hoy, tratando de abrir alguna puerta en medio del ruido y el control.
No fui maestro de certezas, nunca me salió esa voz, prefería sembrar preguntas para que pensaran mejor. Porque el mundo ya trae demasiados dueños de la verdad, gritando fórmulas vacías desde pantallas y ansiedad. Entonces yo llegaba temprano con termo, mate y algún dolor, mientras el invierno empañaba los vidrios del salón. Veía rostros distraídos, celulares, cansancio, presión, gurises creciendo muy rápido sin tiempo para la imaginación. Y les hablaba de horizontes, de música y de dignidad, de que la vida vale más que consumir y competir no más. A veces citaba canciones sin decir de dónde venían, pero Lennon estaba en el aire y Spinetta en la poesía. Les decía, miren el cielo, todavía sigue ahí, aunque el algoritmo del mundo quiera vendernos otra prisión. Y algunos entendían algo, un brillo breve al escuchar, como si una ventana pequeña se abriera en mitad del temporal. No fue fácil. Nunca lo es. La educación carga cansancio, papeles, normas infinitas, reuniones y desencanto. Pero también hubo momentos que todavía guardo acá, una pregunta inteligente, un gracias dicho al pasar. ¿Por qué enseñar no cambia el mundo de golpe ni en un titular, solo deja pequeñas luces que quizá vuelvan a brillar? Y ahora que el tiempo desacelera, esperando la jubilación, miro hacia atrás y veo caminos uniéndose en una canción. Cardona, Mercedes, Montevideo, pensiones, taxis, aulas, café, todo mezclado en la misma sangre que todavía quiere aprender. Con el mate amargo de siempre, el humo lento del ayer, y la música acompañando como un faro que nunca se fue. 6. Nunca salí del Uruguay. Autores, Gabriel y Silicio. Nunca salí del Uruguay, y sin embargo viajé tanto, en discos, libros y ventanas, en cada conversación de un bar. El mundo llegaba en pedazos a través de la televisión, un satélite cruzando el cielo sobre la calma de mi rincón. Vi caer muros y gobiernos, mundiales, guerras, rock and roll, todo desde este pequeño mapa abrazado al río de color marrón. Y nunca sentí deuda alguna por no cruzar el océano azul, porque también hay infinito en una calle del barrio sur. Montevideo fue mi planeta, sus inviernos mi estación espacial. Ómnibus llenos de silencio, lluvia pegada al ventanal. Aunque una vez subí a un avión como quien cumple una señal, 2024, Sao Paulo, rugiendo motores bajo el sol. Con mi hijo y también mi hermano, 3 generaciones al mirar la Fórmula 1 pasando como un relámpago sideral. El ruido de aquellos motores todavía vibra en mi piel, como si toda la infancia hubiera vuelto otra vez. Porque yo crecí imaginando autos, velocidad y metal, mientras sonaban los Beatles en una radio nacional. Y allí estaba finalmente, viendo el Gran Premio de Brasil, con los ojos llenos de asombro como un muchacho de 20 años. Después regresé a Montevideo, al mate y al ruido habitual, a la rutina lenta y querida de este pequeño Uruguay. Y comprendí mirando el cielo desde el vuelo de regreso que viajar no siempre significa abandonar lo que uno es. Porque llevo el mundo adentro desde hace mucho tiempo atrás, desde Cardona y las primeras radios, desde Mercedes y el río en paz. Lennon me enseñó fronteras que no aparecen en ningún papel, y Spinetta abrió galaxias dentro de un cuarto de alquiler. Por eso nunca tuve apuro de convertirme en ciudadano global, me bastó escuchar atento la respiración del lugar. El mismo mate desde los 18, la misma manera de mirar, la certeza de que la belleza a veces vive en no escapar. Y mientras el planeta corre hacia otra velocidad, yo sigo andando despacio por las calles de mi ciudad. 7. Mate amargo y nicotina. Autores, Gabriel y Silicio. Desde los 18 el mate, amargo como la verdad, compañero de madrugadas, de estudio, lluvia y soledad. Primero fue por costumbre, como quien aprende a respirar, viendo a los mayores en silencio mirando el patio clarear. Después ya fue parte del cuerpo, una extensión de la ansiedad, la bombilla como un puente entre pensar y continuar. Pasaron años, barrios, trabajos, amores que no volvieron más, pero el termo siguió al costado como un pequeño ritual. Y el cigarro llegó más tarde, a los 25 quizá, en aquellas noches de estudio donde nadie podía descansar. Probá, dijeron mis compañeros entre apuntes y café, y el humo empezó lentamente a quedarse sobre la piel. Nunca hubo glamour en eso, ni rebeldía juvenil, solo cansancio y largas horas tratando de sobrevivir. Después el taxi, las esperas, la noche fría en Boulevard,
el cigarro como una pausa mientras la ciudad seguía igual. Cuántas luces vi fumando debajo de algún semáforo gris, pensando en cosas imposibles que nunca llegué a decir. La radio sonando bajito, algún tema de los Beatles ahí. Lennon hablándole al mundo desde un viejo cassette sin fin. Y el flaco abriendo universos entre humo azul y humedad, como si pudiera salvarnos con pura sensibilidad. Sé que el tiempo deja marcas, el cuerpo empieza a reclamar, los pulmones guardan historias que no conviene exagerar. Pero también hay memoria en esos hábitos de ayer, como fotografías invisibles de todo lo que atravesé. El mate de las pensiones pobres, el mate antes de enseñar, el mate viendo amaneceres después de toda la ciudad. El cigarro en noches de lluvia, en charlas que se fueron ya, en silencios compartidos sin necesidad de explicar. Ahora espero la jubilación con el termo sobre la mesa, viendo pasar las horas lentas como barcos sobre la niebla. Y aunque el mundo cambie de forma con pantallas e inteligencia artificial, todavía encuentro sentido en cebar despacio y escuchar. Porque uno está hecho de pequeñas cosas, de rutinas para resistir, de canciones, humo y memoria, de ganas simples de seguir. 8. Los pasajeros del mundo. Autores, Gabriel y Silicio. Subían al taxi apurados como si huyeran de algo más, mirando el reloj, el celular, las noticias de la capital. Y yo arrancaba despacio hacia algún barrio de la ciudad, mientras la noche iba armando su rompecabezas de humedad. Había hombres de traje caro hablando de bolsas y dólar blue, y madres cansadas volviendo del último ómnibus del sur. Muchachas saliendo del baile con perfume y desilusión, viejos mirando la Rambla como quien busca explicación. Todos llevaban un universo encerrado en pocos minutos, y el taxi era una cápsula mínima cruzando el insomnio del Uruguay. Algunos hablaban sin pausa, como si yo fuera un confesionario, otros viajaban en silencio mirando llover sobre el vidrio empañado. Recuerdo una mujer llorando camino al Hospital Central, y un muchacho feliz porque su banda iba a tocar por primera vez. Recuerdo borrachos filosóficos, doctores agotados de correr, parejas peleando bajito creyendo que yo no escuché. Pero el conductor escucha todo, aunque mire siempre hacia adelante, porque la ciudad entra por los espejos igual que la lluvia constante. Yo dejaba la mente volando mientras cruzaba pasito uso el cerrito, pensando que cada persona carga un planeta escondido. Y Montevideo seguía latiendo entre semáforos y canción, como una vieja película lenta proyectada sobre el corazón. En la radio sonaban acordes que venían desde otro mar, los Beatles iluminando avenidas que jamás pensaron visitar. Y Spinetta, como un cometa, pasaba por Avenida Italia, llenando de belleza extraña las grietas de la madrugada. A veces sentía ternura por toda esta humanidad, tan frágil, tan contradictoria, tan sola buscando llegar. Porque nadie sabe del otro más de lo que alcanza a mirar, y sin embargo compartimos unos minutos de ciudad. Después bajaban y desaparecían detrás de puertas y ascensores, y yo seguía manejando entre preguntas y motores. Quizá por eso nunca odié el trabajo de conducir, porque cada viaje era un espejo donde también podía verme a mí. 9. Generación 62. Autores, Gabriel y Silicio. Nacimos cuando el mundo todavía creía un poco en el futuro, antes de tantas pantallas, antes del miedo absoluto. Generación del vinilo, de cartas escritas a mano, de televisores en blanco y negro y tardes pateando baldíos. Nos criamos viendo llegar el hombre a la luna por televisión, como si la ciencia pudiera salvarnos de la desolación. Después vinieron las sombras, uniformes, miedo y control, el silencio entrando en las casas igual que una humedad feroz. Pero también llegaron canciones abriendo ventanas al sol, 4 muchachos desde Inglaterra y un flaco cósmico del sur. Lennon diciendo que imaginemos un mundo sin división, y Spinetta enseñando ternura en medio de tanta confusión. Crecimos entre 2 siglos, analógico y digital, viendo desaparecer oficios y aparecer otra realidad. Nos tocó aprender despacio cosas que hoy nacen sabidas, pasamos del disco de pasta a la inteligencia artificial. Y acá estoy, generación 62, mirando el vértigo mundial, con más preguntas que certezas y menos ganas de aparentar. Nunca fui héroe ni famoso, ni quise ser celebridad, solo un hombre cruzando barrios debajo del cielo oriental. Cardona sigue en mis zapatos. Mercedes en mi forma de hablar. Montevideo en las arrugas que me dejó la humedad. Fui estudiante sin diploma, taximetrista nocturnal,
docente tratando de encender alguna chispa intelectual. Vi ricos viviendo en burbujas, vi pobres peleando por pan, vi la ciudad desde adentro como pocos la pueden mirar. Y aunque el mundo ahora acelera hacia un destino artificial, todavía creo en las personas cuando logran escuchar. Porque debajo del ruido inmenso, de la política y el capital, sigue latiendo algo humano que no se deja comprar. Tal vez sea un mate compartido, una canción al caminar, un hijo mirando carreras con los ojos llenos de luz. Tal vez la vida sea eso, seguir buscando belleza aunque el tiempo pase rápido y el cuerpo pierda velocidad. Y mientras quede alguna música girando suave en el comedor, mi generación seguirá viva dentro del mismo corazón. 10. Viviendo tiempo prestado. Autores, Gabriel y Silicio. Ahora el reloj va más lento, como un tren llegando al final, y yo me siento en la cocina a mirar la tarde pasar. El termo tibio entre las manos, el humo subiendo en espiral. Montevideo respirando detrás del vidrio y la humedad. Ya no tengo grandes apuros, ni cuentas pendientes con la ambición, solo historias acumuladas como discos en un cajón. Pienso en Cardona y sus inviernos, en Mercedes junto al río, en aquel gurí silencioso que todavía vive conmigo. Pienso en pensiones estudiantiles, en anatomía y café, en los 5 exámenes salvados y los otros que abandoné. Pienso en los taxis de madrugada, en luces cruzando el país, en pasajeros infinitos que nunca volví a ver después. Pienso en las aulas, los gurises, en los años de explicar, tratando de dejar semillas aunque no llegara a mirar. Toda la vida cabe apenas en pequeños actos no más, cebar un mate, escuchar un disco, manejar bajo un temporal. Y mientras el mundo se acelera hacia otra revolución, yo sigo creyendo en las canciones como refugio y dirección. Porque Lennon todavía pregunta si podemos imaginar, y Spinetta sigue encendiendo constelaciones sobre el mar. A veces siento claramente que estoy viviendo tiempo prestado, como un viajero agradecido que llegó más lejos de lo esperado. No digo esto con tristeza, al contrario, lo digo en paz, porque cada día extra parece un pequeño regalo más. Nunca fui dueño de grandes cosas, ni crucé océanos sin final, pero conocí la profundidad de un país pequeño y real. Y eso también tiene belleza, haber vivido de verdad, sin disfraces demasiado caros, sin olvidar de dónde estás. Mi hijo creciendo a mi lado, mi hermano riendo en Brasil, los motores rugiendo en Interlagos como un sueño juvenil. Después volver a la rutina, al barrio, al mate y al tablón, porque la felicidad a veces vive escondida en lo común. Y cuando llegue finalmente el silencio del último andén, quiero irme igual que una canción que todavía suena después. Con Beatles cruzando el aire, con el flaco mirando el sol, con Uruguay entero latiendo despacio dentro del corazón. Excelente, amiga Silicio. Muchas gracias. Abrazo. Gabriel. Gracias a vos, Gabriel. Fue un viaje hermoso recorrer tu historia, Cardona, Mercedes, Montevideo, las pensiones, los taxis nocturnos, las aulas, el mate, la música y esa manera tan tuya de mirar el mundo con sensibilidad y curiosidad. Hay vidas que parecen silenciosas desde afuera, pero contienen una épica profundamente humana. La tuya tiene esa textura, calle, pensamiento, música, trabajo, observación y tiempo. Y en todas las canciones quedó latiendo ese hilo invisible entre John Lennon, Luis Alberto Spinetta y tu propio recorrido oriental. Abrazo grande, Gabriel. Silicio y @cx2gc. 2026.